Bienvenidos a Rumbo a Elecciones Regionales y Municipales 2022, un espacio para conocer los hitos del cronograma electoral y otros temas de las elecciones subnacionales. El día de hoy hablaremos de la declaración jurada de hojas de vida y los planes de gobierno que presentan las organizaciones políticas al momento de inscribir a sus candidatos ante los jurados electorales especiales. Y nuevamente salimos a las calles para consultarles a los y las ciudadanas si ellos revisan los planes de gobierno antes de emitir su voto. ¿Usted revisa los planes de gobierno antes de votar? Sí. Claro, por ley. Ahora a estas alturas, como están las cosas, con mucha más razón todavía. Sí, pongo en la página de las juradas de elecciones. Y reviso. Bueno, yo no, mi hija es la que me informa todo a mí. Ah, ya. Ajá. Sí, claro, le revisan la página web de la OMPE. Claro, sí, ahí en el internet. Es muy importante que antes de acudir a las urnas nos tomemos el tiempo para revisar los planes de gobierno de las diferentes organizaciones políticas. De esta manera emitimos un voto informado y responsable. También salimos a las calles para preguntarles a las y los ciudadanos si conocen cuáles son las sanciones que se les aplican en el caso de que el candidato o candidata presente información falsa en su declaración jurada de hoja de vida. ¿Usted sabía que si un candidato miente, puede ser retirado de contienda electoral? Por supuesto que sí. No. ¿Sabía? Sí, posiblemente si se llega a saber todo desde abajo, sí, normal. Claro, se supone, ¿no? Se supone que no deben mentir. Como es una declaración jurada, no pueden mentir, ya que si no estarían en un delito de falsedad. Deberían ser sacados tajantemente, todos. Efectivamente, si un candidato o candidata omite información o consigna información falsa en su declaración jurada de hoja de vida, puede ser excluido del proceso electoral. Y para más detalles sobre la declaración jurada de hoja de vida, les presentamos a continuación nuestro ABC electoral. La declaración jurada de hoja de vida es uno de los documentos que presentan las y los candidatos al momento de inscribirse ante el JNE a través del sistema de Clara. ¿Qué información contiene? Los datos personales como nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio, dirección electrónica, entre otros. Experiencia laboral, formación académica, trayectoria partidaria y política de dirigente, relación de sentencias por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes. Mención de las renuncias efectuadas a otras organizaciones políticas. Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. Y demás información adicional. ¿Se publican estas declaraciones juradas de hojas de vida? Sí. Desde su entrega a los jurados electorales especiales, las hojas de vida son accesibles a la ciudadanía a través del portal institucional del JNE. Sin embargo, si es que la solicitud de inscripción de candidatos es denegada o tachada, las hojas de vida se retiran del portal. ¿Se fiscaliza la información presentada? Así es, a través de los jurados electorales especiales. ¿Qué pasa si un candidato omite información o miente en su declaración jurada de hoja de vida? Este puede ser sancionado con su exclusión de la carrera electoral y por ser una declaración jurada se remite al Ministerio Público de ser el caso. ¿Se puede modificar la declaración jurada de hoja de vida una vez presentada? Bajo ninguna circunstancia se podrá modificar la información consignada. Solo se podrán realizar anotaciones marginales autorizadas por el Jurado Electoral Especial. Y recuerde, las y los candidatos están obligados a presentar la hoja de vida con información veraz y las y los ciudadanos a informarnos bien para emitir un voto responsable e informado.
Y para ampliar esta información sobre las declaraciones juradas de hoja de vida y los planes de gobierno, tenemos en el programa de hoy a 2 especialistas en temas electorales. ¿Qué características deben reunir los planes de gobierno? Un plan de gobierno, creo que esta idea se ha ido perdiendo con el tiempo, es un documento que refleja un proceso de elaboración programática de una organización política o de un grupo de ciudadanos. Implica que detrás de ese plan haya una discusión, un debate, el contacto con la ciudadanía y que eso se exprese luego en las políticas públicas que se proponen, que se presentan, ¿no? Entonces el documento, el plan de gobierno refleja ese proceso. Lamentablemente en los últimos años esos procesos han estado ajenos a organizaciones muy débiles que están en crisis como las organizaciones políticas. Te explicamos a continuación nuestra primera palabra clave. Organización política, asociación de ciudadanos facultada en participar en asuntos públicos del país. Comprende a los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales. ¿En qué aspectos deben centrarse? Necesariamente tienen que ser aquellas cosas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas de cada región, de cada municipalidad. Y eso solamente es posible si el partido tiene antenas o raíces bien conectadas con la ciudadanía. Si eso no existe, si digamos, nos ponemos en el peor escenario y el partido o la organización es simplemente un cascarón, eso no va a existir. Y por lo tanto, detrás de los planes que presenten como documentos, no va a haber ningún proceso de construcción y por lo tanto no van a identificar ni representar a los ciudadanos y ciudadanas. En los últimos años, ¿se nota que las organizaciones políticas se preocupan por presentar buenos planes de gobierno? Son documentos que probablemente representan la idea de un experto o una experta y no necesariamente haya un vínculo entre las necesidades, expectativas de los ciudadanos y ciudadanas con ese documento, con ese plan, con lo cual se convierte en un documento vacío, ¿no? Entonces, me parece que mucho de eso se puede ver en la revisión de los planes de gobierno en procesos electorales anteriores, ¿no? Mucha de copia, poco sustancial, inclusive algunos casos terribles en los que ha habido plagios de otros países inclusive sobre políticas que se aplicarían a nivel local. ¿Se fiscalizan los planes de gobierno? Los planes de gobierno son un requisito para la inscripción. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no debe y no debería tampoco hacer ningún tipo de control de calidad. El control de calidad o digamos la calidad de los planes de gobierno estaría siempre vinculada al proceso que llevan las organizaciones políticas. Si ese proceso es bueno, si ese proceso tiene consulta, si ese proceso se articula con la gente, entonces el plan va a ser bueno. Va a tener, o por lo menos va a representar ideas que le importan a las personas. ¿Cómo se fiscaliza la declaración jurada de hoja de vida? La declaración jurada de hoja de vida tiene diferentes ítems que deben ser completados por los candidatos. Dependiendo de la naturaleza de la información es que se va fiscalizando porque se debe cruzar información, corroborar lo declarado por el candidato con estas instituciones o entidades o empresas públicas y privadas. Si, por ejemplo, queremos fiscalizar estudios universitarios, deberemos corroborar la información con aquella que nos proporciona SUNEDU o con las mismas casas de estudio. Si, por ejemplo, debemos cruzar información respecto a sentencias civiles o penales, evidentemente tendrá que ser el Poder Judicial quien nos brinde esta información. Se solicita información a nivel centralizado, pero también a nivel descentralizado con las Cortes Superiores de Justicia. La información no está toda en poder o es administrada por el Jurado Nacional de Elecciones. Es por ello que nosotros solicitamos a estas entidades que nos las brinden en el menor plazo posible. ¿Por qué motivo se puede excluir a un o una candidata respecto a la hoja de vida?
pero establece específicamente que respecto a los numerales 5, 6 y 8, en caso hubiera omisión, podría acarrearse la exclusión del candidato o si hay información falsa en la declaración jurada de hoja de vida. Estos numerales 5, 6 y 8, ¿a qué se refieren? El numeral 5 nos hace mención a aquellas sentencias penales por delito doloso que hubieran quedado firmes y que no son reportadas por el candidato. El numeral 6 nos hace mención a aquellas sentencias que se han emitido por demandas que han sido declaradas evidentemente fundadas por temas contractuales, laborales, familiares, alimentarios o de violencia familiar. Y el numeral 8 hace mención a la declaración de bienes y rentas. Es por ello muy importante que se declaren los bienes y rentas y toda la información que se requiere en el formato que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado para estas elecciones regionales y municipales 2022. Otra palabra clave del programa de hoy es exclusión, procedimiento de oficio mediante el cual se determina que una o más candidaturas sean apartadas del proceso electoral. ¿Cómo podemos conocer las hojas de vida de los candidatos? Para conocer las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos, podemos acceder a la página del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros contamos con la plataforma electoral, en la cual el ciudadano puede acceder a las solicitudes de inscripción de candidaturas y poder revisar dentro de los documentos que se han presentado también las declaraciones juradas de hoja de vida. Pero de manera amigable, muy sencilla, también contamos con la plataforma del voto informado, que nos brinda información de todas las candidaturas a nivel nacional. ¿Qué debemos evaluar cuando revisamos las hojas de vida para elegir a un candidato idóneo? Nosotros contamos con un sistema de democracia representativa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a las urnas, elegimos a nuestros representantes. Entonces es importante que nosotros nos hagamos primero la pregunta: ¿este candidato o candidata o esta lista de candidatos de mi municipio me representa? Para tomar esa decisión necesito conocer su experiencia profesional o en ocupaciones, oficios o sus antecedentes o la experiencia que ha tenido o información respecto a las capacidades o capacitaciones académicas que haya recibido. Si toda esta información me permite tener una decisión informada, pues recurramos de manera obligatoria a la declaración jurada de hoja de vida. El candidato idóneo será aquel que me represente. Recordemos que la decisión no está en los organismos electorales, en la prensa o en los mismos partidos políticos, sino en nosotros, que somos los electores. Hemos llegado al fin del programa Rumbo a Elecciones Regionales y Municipales 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana, siempre por JNTV y las redes institucionales. Anotación marginal. Es una precisión en las hojas de vida que realizan los jurados electorales especiales para advertir o corregir errores materiales, numéricos y tipográficos, siempre que no alteren el contenido esencial de la información.